Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta grabación voy a hacer la resolución del examen de psicometría de la primera convocatoria de la segunda semana, ¿vale? El examen que se hizo pues en la primera semana de junio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, leer bien las condiciones, que son las que estéis acostumbrados a ver. Cada acierto suma 0,4, cada resta 0,2 y luego también es importante, por algún matiz que haré en alguna de las respuestas, que en el caso de que ninguna de las soluciones obtenidas se corresponda con las que te den, pues siempre responder a la que sea pues la más cercana, la más aproximada. Empezamos, como sabéis, con la primera parte que es de preguntas teóricas. La primera pregunta creo que era sencilla. Decía que en el intento de escalar a los sujetos dio lugar opciones al escalamiento de estímulos A, B al desarrollo de la psicofísica y C al desarrollo de los test. Es una pregunta, tal y como veis ahí, del tema 1. En el tema 1 lo que se ve es que la psicometría se desarrolló pues, a partir de dos vías o de dos líneas. Los estudios de psicofísica por una parte y los estudios de las diferencias individuales. Los estudios de psicofísica, pues lo que dieron lugar es, tal y como se ve en ese tema 1, insisto, los métodos de escalamiento de estímulos y también al desarrollo de la investigación experimentalista. Y en la parte que vamos a ver que se corresponde con lo que nos piden, pues los estudios de las diferencias individuales se desarrollaron o dieron lugar al método de los test para el escalamiento de los sujetos y el desarrollo de la investigación correlacional. Y aquí, justamente dentro de las diferencias individuales, tenemos que dieron lugar a el método de los test para el escalamiento de los sujetos. Es decir, que para el escalamiento de los sujetos, dándole la vuelta a la frase, pues se desarrolló pues, el método de los test. Con lo cual, obviamente, pues la respuesta correcta es la C. El intento de escalar a los sujetos, pues lo que dio lugar es al desarrollo de los test. La segunda pregunta decía que en la ley del juicio comparativo de Thurston, bueno, no me dice que es de Thurston, en la ley del juicio comparativo, a los sujetos se les pide que, ¿qué es lo que se les pide? Pues evidentemente, dentro de la ley del juicio comparativo, no confundir con la del juicio categórico, pues que emitan, comparen el estímulo presentado con los demás y ante cada par formado que indiquen el preferido. Esa es la idea, ¿eh? En la prueba de jueces, a esos jueces que son grandes conocedores del tema sobre el cual se está estudiando, se le van presentando los estímulos por parejas y ellos van eligiendo para cada pareja el que es preferido por ellos, con lo cual la respuesta correcta, evidentemente, sería y es la B. La tercera pregunta decía que el funcionamiento diferencial de los ítems, FDI, que son las siglas que se utilizan, está relacionado con ¿qué? Con la validez opción A, con la tasa de falsos positivos opción B o con el coeficiente omega. Bueno, lo primero que tengo que tener claro es que el funcionamiento diferencial de los ítems se trata en el tema 8 y trata de evaluar, tal y como vimos en la teoría, si un determinado ítem dentro de un grupo de sujetos que al menos en principio tienen el mismo nivel en relación con el rasgo que se está estudiando, están obteniendo puntuaciones peores que otro grupo. Es decir, si está existiendo lo que se llama un sesgo. Pudiera ocurrir que esas puntuaciones inferiores se debiera a lo que se llama el impacto, es decir, pues porque ese grupo o ese subgrupo tuviese un nivel de competencia inferior o menor. En definitiva, y en relación con la pregunta, lo que estamos tratando de evaluar es si el instrumento de medida mide bien, es decir, que estaría relacionado entonces con la validez, con lo cual la respuesta correcta sería la A. En cuanto a la B, la tasa de falsos positivos, evidentemente es un absurdo, y el coeficiente omega, tal y como después veremos en algunas de las diapositivas siguientes, está relacionado con la estabilidad y con la precisión de las medidas, es decir, con la fiabilidad, pero no con la validez. Cuarto, con pregunta 4, también teórica, seguimos con las preguntas teóricas, me dice que el diseño de anclaje es un diseño de equiparación de qué tipo, apartado A de un solo grupo, B de grupos no equivalentes con ítems comunes o de grupos equivalentes. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente la respuesta es la B. Dentro de los diseños de equiparación que sabéis que se ven en el tema 9, último de los temas del curso, pues hay dos modelos o dos tipos de diseños de un solo grupo, opción 1 o de dos grupos. Dentro de los de un solo grupo, la única diferencia está los no contrabalanceados o los contrabalanceados, y dentro de los dos grupos, pues hay a su vez dos grandes subgrupos. Los equivalentes es cuando a los dos grupos pues se le presentan dos formas equivalentes del mismo test, o los no equivalentes, es decir, cuando a los dos grupos se les presentan dos formas distintas, no necesariamente equivalentes del mismo test, pero sí tiene que haber una parte común que es la que establece el ancla o la unión que me va a permitir equiparar las puntuaciones. Con lo cual, evidentemente, pues la respuesta correcta, tal y como veis, sería la B, de grupos equivalentes
con ítems comunes, perdón, de grupos no equivalentes, ¿vale? No equivalentes, aquí lo tenéis, con una serie de ítems comunes que actúa como anclaje. 5. Me dice que el cálculo de la fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbachs, ¿en qué se basa? Apartado A, en el método de las formas paralelas, en el método de TRTs o en la covarianza de los ítems. Aquí estaríamos hablando de fiabilidad, tema 4, y tal y como se ve en dicho tema, para calcular la fiabilidad hay 3 procedimientos. El primer procedimiento es la aplicación de dos formas paralelas del mismo test. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dos formas paralelas del mismo test, pues es los exámenes de la UNED. El que se pone en la primera semana y el que se pone en la segunda semana son dos formas paralelas de un mismo test. Otra opción, cuando no se dispone de dos formas paralelas, es aplicar el mismo test dos veces, lo que se llama el método del test-retest. Y hay veces en las cuales, por no poder aplicar dos veces el mismo test, porque se introduciría un sesgo evidente, pues porque el sujeto recordaría las preguntas o estaría menos motivado, o bien porque no se disponen de dos formas paralelas, pues tengo que calcular la fiabilidad a partir de los ítems constituyentes del test, a partir de lo que se le llama la consistencia interna. Y dentro de esos procedimientos basados en la consistencia interna, pues uno de ellos, basado en la covariación de los ítems, no dividir en las dos mitades, en la covariación de los ítems, tal y como veis en la diapositiva, es el alfa de Cronbachs. Por lo tanto, y en relación con lo que nos preguntan, el cálculo de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbachs, ¿en qué se basa? Pues se basa evidentemente en la covarianza de los ítems, es decir, qué covarianza hay entre las puntuaciones para la muestra que esté estudiando obtenidos en los diferentes ítems que forman el test. Pregunta 6. En general y para los mismos datos, cuando los ítems no son paralelos, se verifica, bueno, pues ahí aparece que alfa es menor o igual que teta, menor o igual que omega, esta letra griega se lee teta y esta se lee omega, B teta es la menor y C pues gamma es la menor. Bueno, es una pregunta teórica, pues hay quien me ha dicho un poco puntillosa, bueno, se pone de manifiesto por lo que siempre decimos, que en los exámenes de cualquier asignatura y en particular de psicometría, todo lo que entra en el temario y todo lo que viene en el manual es susceptible de ser preguntado y de aparecer. Y el alfa, teta y gamma pues forman parte también del tema 4 dentro de esa manera de calcular la fiabilidad como consistencia interna, pero a partir de el análisis factorial de los ítems, el teta y el omega, y a partir de la covarianza de los ítems, tal como hemos dicho antes, el alfa. Y aparece en el formulario, y aparece en el libro, en el formulario no, perdón, aparece en el libro, lo miro en el formulario y no viene, pero en el libro lo que sí que viene es que cuando los ítems son paralelos, en general se cumple que los tres valores coinciden. Mientras que cuando los ítems no son paralelos, lo que se ocurre es que alfa es siempre el más pequeño. Yo siempre digo lo mismo, alfa es un estimador pesimista, siempre se queda por detrás del coeficiente de fiabilidad, puesto que los tres parámetros están relacionados con la fiabilidad, por eso he puesto aquí en rojo tema 4. La respuesta correcta sería la A. Esta es la relación que hay entre alfa, teta y gamma. La pregunta 7 lo que me dice es pues algo que se repite muchas veces. La proporción de la varianza de las puntuaciones de los participantes en el criterio Y que se puede pronosticar a partir de un test viene expresada por qué. Apartado A, el coeficiente de alienación, B, el coeficiente de determinación y C, el índice de fiabilidad. Bueno, el tema 6 es donde te definen lo que es el coeficiente de determinación, el coeficiente de alienación y el valor predictivo. Y una de las maneras de definir el coeficiente de determinación es justamente la que nos implica. Es decir, la parte de la varianza de las puntuaciones de los participantes en el criterio que se puede pronosticar a partir de las puntuaciones en el test. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La 8, si se cumplen los supuestos del modelo lineal de Spearman, la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test paralelos es, ¿qué es? Pues hombre, es una pregunta pues evidentemente muy fácil, también lo hemos dicho anteriormente, sería evidentemente el coeficiente de fiabilidad, no confundir con el índice, ¿vale? Sabéis que el coeficiente de fiabilidad, el RXX o el RXX', se define a partir de las correlaciones existentes entre las puntuaciones obtenidas para la muestra determinada entre o bien la aplicación sucesiva dos veces del mismo test, test-retest, ¿vale? RXX, o la aplicación de dos formas paralelas, RXX'.
por lo que la respuesta correcta, evidentemente, sería la B. Pregunta 9. En el contexto de las transformaciones de las puntuaciones, si se quiere evitar el inconveniente de los valores negativos y decimales que dificultan la interpretación de las puntuaciones, ¿a qué tenemos que recurrir? Escalas opción A típicas normalizadas, escalas típicas y normalizadas derivadas. Bueno, a ver, es del último de los temas y evidentemente lo que tienes que tener claro por reducción al absurdo es que las típicas normalizadas y las típicas evidentemente no puede ser la respuesta correcta porque ambas siguen utilizando valores decimales, por lo que la respuesta correcta por reducción al absurdo sería y es normalizadas derivadas. Pregunta 10. En el contexto de la discriminación de los distractores, opciones incorrectas de los ítems de elección múltiple, te dice lo que son los distractores, aunque yo creo que todos lo sabéis, es decir, son dentro de un ítem de elección múltiple todas las opciones que no son correctas. ¿Qué es lo esperable? Pues me dicen que un buen distractor, a medida que aumenta el nivel de aptitud de las personas, la proporción que lo selecciona que sea mayor, menor, me dicen A disminuya, B aumente, C se mantenga estable. Pues hombre, evidentemente lo exigible, lo deseable o lo esperable, lo queramos decir como lo queramos decir, es que cuanto mayor es la capacidad o el grado de conocimiento que tenga la persona en relación con aquello que estemos midiendo, pues que se distraiga menos. La misma palabra lo dice, ¿no? Que responda de una manera correcta, con lo que cuanto mayor es el nivel de aptitud con P, no confundir de aptitud de la persona, pues evidentemente lo esperable es que la proporción de los que lo seleccionan disminuya, con lo cual la respuesta correcta sería la A. La 11, en la selección de ítems teniendo en cuenta sus propiedades psicométricas, al elegir únicamente los ítems con mayor discriminación, el valor del coeficiente de validez del test tiende a incrementarse, reducirse o mantenerse. Bueno, yo he de reconocer que a este le tuve que dar varias vueltas. Os digo lo de siempre, en caso de duda y sobre todo en una primera vuelta, déjatela para el final y al final, dependiendo de cómo te han ido las demás, dependiendo del límite en el que tú más o menos pienses que puedes encontrarte, pues ya sabes que tienes que arriesgar más o menos. No ha salido la plantilla, hago esta salvedad no solamente por esta pregunta, sino también por las anteriores y por las que siguen, que pudiera haber algún error en relación con la plantilla que todavía no está con las respuestas correctas. Yo entiendo en relación con esta pregunta que si estamos eligiendo aquellos ítems con mayor discriminación, son aquellos que más me permiten discriminar o diferenciar entre los individuos en relación con la aptitud con P que tengan, en relación con el rasgo que estemos midiendo. Con lo cual, eso nos va a permitir medir mejor. Si nos permite medir mejor, la validez va a aumentar. No olvidéis que la validez está relacionado con que si aquello que el test está midiendo realmente se corresponde con lo que quiero medir. Por lo cual yo entiendo que la respuesta correcta sería incrementarse, ¿vale? Yo respondería la A, pero he de reconocer que es una de las que, al menos cuando la lees, a mí por lo menos me surge la duda. Pero creo, estoy casi seguro, interpreto al menos que es la A. La 12, empezamos ya con la parte práctica. Hay una ventaja evidentemente en la parte práctica y es que normalmente cuando uno hace las operaciones pues le va a salir alguno de los resultados que te ofrecen, cosa que desgraciadamente sabéis que no siempre ocurre. En la 12 me dice que se ha aplicado un test de 40 ítems dicotómicos, sabéis que son dicotómicos cuando la respuesta es sí o no, correcto o erróneo, acierto o fallo, con el mismo grado de dificultad, a una muestra de participantes. Me dan la media y la desviación típica de las puntuaciones empíricas obtenidas, que son respectivamente 15 y 5, y tengo que calcular el índice de fiabilidad del test. Para calcular el índice de fiabilidad, pues os vuelvo a poner una diapositiva que ya pusimos antes, tema 4, diferentes formas o maneras de calcular la fiabilidad del test. Y evidentemente, con los datos que me dan, la única manera que tengo de hacerla es a partir de la consistencia interna. Fíjate que me dice que los test son dicotómicos y me dicen además que son de la misma dificultad. Por lo tanto, la fórmula que voy a calcular es KR21, Q de Richardson, de ahí vienen las siglas de KR21. Si fuesen de distinta dificultad, utilizaría KR20. Me voy a mi formulario y ahí está la manera de calcularlo con KR21. Hay dos formas o dos maneras. Y adaptándome a los datos que me dan, yo voy a coger la de la izquierda. Tendría que dividir n entre n-1, n es el número de ítems, 40
entre n menos 1, que sería 39, por corchete 1 menos raya de fracción. En el numerador tengo que poner la media de las puntuaciones obtenidas por en la muestra, que fueron de 15, menos en el numerador tengo que poner la media al cuadrado, 15 al cuadrado, entre n, 40, el número de ítems que hay en el test, y dividido entre la varianza. Cuidado con eso, la varianza. No confundir con lo que me dan, que es la desviación típica. No se te olvide aquí elevar al cuadrado. Si coges la calculadora, el valor que se obtiene es 0.641, con lo cual, salvo una centésima de diferencia, la respuesta correcta sería la A. Pasamos a la 13, me dicen que en un test de 5 preguntas, 1, 2, 3, 4 y 5 de verdadero o falso, se ha pasado a un grupo de 5 alumnos, a 5 sujetos, A, B, C, D y E, y los resultados se han recogido en la siguiente escala de entrelazamiento, técnica de Woodman. Sabéis que en la técnica de Woodman se entrelazan, se ordenan, se categorizan, se establece una orden tanto en la dificultad de las preguntas como en el grado de la competencia de los sujetos. Es decir, es un método de escalamiento en el cual se escalan tanto los ítems como los sujetos. Seleccione la opción que considere correcta. La primera es que la puntuación obtenida por los sujetos es la que ahí viene, que ahora después veremos si es o no. El coeficiente de reproductividad que vale 0.90 y C, según el modelo de Woodman, el número de errores varía 10. Bueno, por refrescar un poquito, os pongo aquí un ejemplo que no es el que viene aquí, ¿vale? No os confundáis. Este es uno de los ejemplos que vimos en su momento en la parte teórica, cuando explicamos, bueno, la parte práctica, cuando vimos este tema, que sería el tema 3. Y recordar que mediante este procedimiento, a posteriori, yo tengo que calcular las puntuaciones totales y los errores, que es la manera de poder calcular el coeficiente de reproductividad. Obviamente, con los datos que me dan no puedo calcular los errores, con lo cual la respuesta C no podría calcular, no sabría decir si es cierta o no, y tampoco el coeficiente de reproductividad, con lo cual la única posibilidad de respuesta correcta sería la A. ¿Será la A? Pues sí, voy a ver que sí, ¿vale? No olvidéis que para saber la puntuación de cada sujeto tengo que ver cuáles son los ítems que quedan por detrás. En concreto, el sujeto A, no confundiros, los sujetos van con mayúsculas, pues el sujeto A dejó por detrás, respondió bien el ítem 2, que es el más fácil, por lo tanto el sujeto A obtuvo un punto. El B, pues el B obtuvo 2 puntos, los que acertó, los que respondió correctamente fueron el 3 y el 2. De igual forma, puedo ver entonces que el sujeto C dejó por detrás, acertó las preguntas 2, 3 y 1, el D acertó la 2, 3, 1 y también la 5, es decir, que obtuvo en total el sujeto D obtuvo un 4 y el E obtuvo un 5, ¿vale? Acertó todas las preguntas. Con lo cual veis que efectivamente la respuesta A es correcta y es la única que puedo saber que es correcta, puesto que las demás, con los datos que me da el problema, no puedo dirimir si son ciertas o no. Respuesta correcta, pues, la A. Pregunta 14. Sabiendo que el coeficiente de alienación de un test compuesto de 20 ítems es 0.6 y que su coeficiente de fiabilidad es 0.75, ¿cuántos elementos paralelos deberíamos añadir para alcanzar un coeficiente de validez de 0.90? Bueno, lo primero que tengo que tener claro, lo voy a refrescar o lo voy a recordar de qué es el coeficiente de alienación. Tened cuidado de no confundir con el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, ya hemos aludido antes a él. El coeficiente de alineación pues mide casi lo contrario, es decir, mide la inseguridad que está asociada con los pronósticos, es decir, la parte, la proporción que yo no puedo prever a partir de los resultados del test. ¿Vale? Esta sería la manera de calcularlo, la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado xy, y lo primero que voy a poner aquí es la información que me da en esta pregunta 14. En la pregunta 14 me dice que el número de ítems que componen inicialmente el test es de 20, elementos iniciales o ítems iniciales, como que lo queréis poner. Yo voy a poner elementos iniciales, que sabéis que son las siglas que siempre utilizamos. 20 ítems. Me dicen también lo que vale el coeficiente de alienación, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado xy vale 0.6. Y me dicen también cuánto vale el coeficiente de fiabilidad, el rxx' o el rxx. Normalmente lo puedo escribir rxx o rxx'. Yo normalmente lo escribo como rxx', y en este caso me dicen que vale 0.75. Tengo que tener claro que a partir de saber lo que vale, mediante esta segunda expresión relacionada con el coeficiente de alienación,
puedo despejar lo que vale Rxy. Yo creo que es una ecuación que es muy fácil de resolver, no sé cómo ir de álgebra, pero siempre que en una ecuación hay involucrado una raíz, lo primero es elevar al cuadrado en las dos partes de la ecuación. A la izquierda al elevar al cuadrado se va la raíz y a la derecha 0,6 elevado al cuadrado. Vale, y después lo que voy a hacer es, para despejar el r cuadrado xy, como está negativo, lo voy a despejar a la inglesa. La inglesa es llevármelo a la derecha en vez de dejarlo a la izquierda. Entonces este me lo llevo a la derecha, me viene bien que como es negativo, precisamente por ese motivo me lo llevo, pasa sumando, pasa positivo, y el 0,6 al cuadrado me lo traigo a la izquierda restando. Por eso a la izquierda veis que pone 1 menos 0,6 elevado al cuadrado. Para saber lo que vale Rxy por último, pues hago la raíz cuadrada, justamente lo contrario de lo que hicimos aquí. Cogiendo la calculadora y haciendo las cuentas, puedo ver que el coeficiente Rxy, es decir, el coeficiente de validez, la correlación entre las puntuaciones del test y las puntuaciones en el criterio, vale 0,80. Vale, tengo que irme al formulario para ver cómo pues calcular el nuevo coeficiente de validez cuando varía el tamaño de la muestra. Esta sería la fórmula que aparece, tal cual. Y voy a utilizar esta de aquí, que directamente también podría plantear una ecuación a partir de este y despejar la n. Me voy a aprovechar de que ya hay una forma para calcular la n. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado de que la Rxy, la fiabilidad a la cual quiero llegar es 0,90, no confundir con la de la cual parto, que acabo de deducir que era 0,80. Vale. Por lo tanto, sustituyendo en esta fórmula, me quedaría a la que quiero llegar al cuadrado, 0,90 al cuadrado, por paréntesis, 1 menos el coeficiente de fiabilidad, me da igual, insisto, Rxx o Rxx', 0,75, y en el denominador tengo que poner el coeficiente de validez del cual partía elevado al cuadrado, 0,80 elevado al cuadrado, menos el que quiero llegar al cuadrado por Rxx o Rxx'. Cogiendo la calculadora veréis que queda n igual a 6,23, ¿vale? Yo esto lo he repetido, ni se sabe las veces, ahora os diré por qué. Esto queda 6,23. Y no olvidéis que la n es la proporción entre los ítems que tengo que tener al final y los que tenía al principio. Es decir, el valor que acabo de obtener, 6,23, es elementos finales, que es justo lo que me preguntan, entre 20. Para despejar estos elementos finales, el 20 que está dividiendo pasa multiplicando, volvemos a hablar del álgebra. Por lo tanto, los elementos finales me quedan 124 por 6. Os he dicho que esto era lo que me preguntaban y no es cierto. Porque lo que me preguntan es no cuántos elementos tiene que tener el test para que la fiabilidad sea de 0,90, sino cuántos tengo que añadir. Cuidado con eso, ¿eh? Añadir. Pues para saber los que tengo que añadir, tendré que ver la diferencia entre los que necesito y los que ya tenía. Si necesito 124,6 y ya partía de 20, pues los que tendría que añadir son 104,6, ¿vale? Fijaros que las opciones de respuesta pues no aparece ni tan siquiera cercana a ninguna de ellas. Y volviendo a lo que os decía en la primera de las diapositivas, pues voy a responder obviamente la que se encuentra más cerca. Y la que se encuentra más cerca es la B. Por eso lo he puesto aquí en rojo. He repasado las cuentas, ni se sabe las veces. Yo le he dado muchísimas vueltas. No he encontrado ningún error. No sé si aquí habrá algún error, pero vamos, por cercanía, la respuesta correcta sería la B, que es la que entiendo que tendrá que darse por buena por parte del equipo docente. Respuesta correcta sería la B por cercanía. 15. Al someter 4 variables a un análisis factorial, en la siguiente tabla se presentan las varianzas explicadas por esos 4 factores obtenidos antes de la rotación. El coeficiente teta de fiabilidad es igual a, bueno, pues es también la tercera vez que hablamos del coeficiente de fiabilidad, tema 4. Bueno, viene en el formulario. Yo siempre digo que este tipo de preguntas son raras. No creo que haya caído esto muchas veces, tampoco me he entretenido en mirarlo. Pero sí que en el formulario aparece que la manera de calcular ese coeficiente es n entre n-1 por paréntesis 1 menos 1 partido entre lambda 1. Hay un pequeño problema, lambda 1 no hay ningún problema, porque me dice que lambda 1 es el primer autovalor de la matriz factorial, es decir, el que explica el que explica la mayor parte de esa varianza explicada por cada uno de esos 4 factores, que evidentemente sería este 2,25,
de eso no hay duda. En el manual tampoco explica qué es eso de antes de la rotación, tampoco se mete en camisa de 11 varas, pero el problema estriba en que me dice en el formulario que la n es el número de ítems, y aquí me habla de 4 variables. Hombre, yo entiendo que, claro, cada una de esas variables va a dar lugar, perdón, cada uno de esos ítems va a dar lugar a cada una de esas variables. Si yo estoy estudiando la covarianza de los ítems, estoy viendo cómo evalúan las variables obtenidas con cada uno de ellos. Pero bueno, yo creo que aquí tampoco hubiese estado de más que hubiese puesto tras someter los 4 ítems que conforman un test a un análisis factorial tras aplicarlo a una muestra, pues patatín, tatatán. Pero vamos, yo entiendo que la n evidentemente que vale 4, porque las variables están asociadas en este caso con los ítems. Sustituyendo la n por 4 y la n menos 1 por 3, pues el resultado que se obtiene es 0.74, con lo que la a es 0.75. La respuesta correcta, obviando esa última centésima, sería y es la A. Me consta que hay gente que no la ha contestado porque no supo interpretar lo del número de ítems. Bueno, pues yo qué sé, os digo también lo de siempre y que ya dije antes, en caso de duda, sobre todo si vas al límite, pues no respondas. 16. Hemos aplicado un test a una muestra de 60 personas. La suma de las puntuaciones verdaderas diferenciales al cuadrado es igual a 1260. Ahora veréis cómo hago la digestión de eso que acabo de leer. Y la varianza de los errores en puntuaciones directas también es igual a 10. El índice de fiabilidad del test es igual a, bueno, primer peligro, fíjate que pone índice de fiabilidad, no coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Ya sabéis que tengo que tener mucho cuidado cuando me hablan de la fiabilidad, si me están preguntando el coeficiente o el índice, pues antes de seguir, dejar claro que me están preguntando el índice. Lo primero que voy a poner en la parte de arriba es la información que me dan. Me dicen que el número de sujetos a los que he aplicado el test, el número de personas, la n vale 60, y me dice que la suma de las puntuaciones verdaderas diferenciales al cuadrado. Y eso es a lo mejor lo que es más difícil de interpretar de los datos que me dan. Las puntuaciones diferenciales, ¿vale?, se obtienen viendo la diferencia de las puntuaciones en relación con la media. Como la de las puntuaciones verdaderas, pues tendré que ver la diferencia de esas puntuaciones verdaderas en relación con la verdadera media. ¿Vale? Me habla al cuadrado y después me habla de la suma. Y eso me dice que vale 1260. Uno dirá, bueno, ¿y qué hago con eso? Pues ahora veré para qué me vale. Y yo creo que esa es la parte más difícil de interpretar de esta pregunta. Lo siguiente creo que es fácil. Me dice que la varianza de los errores, cuidado, varianza, no se te olvide poner el cuadrado, no desviación típica, la varianza de los errores vale 10. Bueno, me piden el índice de fiabilidad y yo lo primero que voy a hacer es calcular el coeficiente de fiabilidad. En este tipo de problemas sabéis que hay dos fórmulas que son muy recurrentes, que son las dos que os pongo aquí. Para calcular el coeficiente de fiabilidad veo la parte de las puntuaciones verdaderas que son expresables a partir de las puntuaciones en el test. No dicho con palabras, sino escrito con fórmula, s cuadrado v entre s cuadrado x. Y por otra parte, la varianza de las puntuaciones empíricas siempre coincide con la suma de la varianza de las puntuaciones verdaderas más la varianza de los errores. Dos fórmulas que no hay que saberse de memoria, vienen en el formulario y que en este tipo de problemas son muy recurrentes. Para calcular el coeficiente de fiabilidad voy a empezar calculando el s cuadrado v. Tengo que saber que por definición la varianza se define como la media de las desviaciones al cuadrado respecto de la media. Es decir, esta es la definición de varianza que viene en el formulario y que aprendisteis en la asignatura de Introducción al análisis de datos. Sabéis que hay otra manera de definir la varianza, que es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, pero una de ellas es esta, que es la que voy a escribir por adecuarme a los datos que me dan en el problema, porque precisamente el numerador es el 1260 que me dijeron, ¿vale? Aquí es donde tengo que enchufar esa fórmula. La tengo que dividir entre la n, que vale 60, si cogéis la calculadora veréis que eso vale 21, ¿vale? Segunda parte del problema fácil. Para calcular la varianza de las puntuaciones obtenidas en el test, puntuaciones empíricas, s cuadrado x, sumo la varianza de las puntuaciones verdaderas que acabo de obtener y que vale 21, junto con la de los errores que me daban en el enunciado y que valía 10. Por lo tanto, la varianza de las puntuaciones empíricas vale 31 y de esta manera, utilizando esta fórmula, puedo calcular el coeficiente de fiabilidad. 21
entre 31. Si cogéis la calculadora, eso quedaría 0.677. Tened cuidado que si vais súper rápido, uno ve aquí redondeando 0,68 y responde el apartado B. No. Me está preguntando, insisto, el índice de fiabilidad. Para calcular el índice de fiabilidad tengo que obtener la raíz cuadrada, ¿vale? La raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Si hacéis la cuenta, veréis que el índice de fiabilidad es 0,82, por lo que la respuesta correcta es la C. Bueno, pregunta, no sé, difícil a lo mejor de interpretar el dato este que te dan aquí y peligro de no caer en el coeficiente. Un poco peligrosa. Pregunta 17, me dicen que el coeficiente de fiabilidad de un test es igual a 0,80 y su varianza es igual a 30. Si se aplicara una muestra cuya varianza fuese el doble, ¿cuál sería el valor del nuevo coeficiente de fiabilidad? Muy fácil, tal y como vais a ver. Tengo dos muestras, ¿vale? Entonces, en el primer caso tendríamos el R1,1', es decir, el coeficiente de fiabilidad en la primera muestra, que me lo dicen que vale 0,80, la varianza para esa primera muestra o para esa primera aplicación vale 30, y lo que me preguntan es cuál sería el valor del coeficiente de fiabilidad en el caso de que en esa nueva muestra la varianza, ese cuadrado 2, el 1 y el 2 hacen alusión a la primera o a la segunda muestra, fuese el doble, pues evidentemente 60, el doble de 30. Me voy al formulario y cojo la fórmula R22', la fórmula para calcular el coeficiente de fiabilidad cuando cambia la varianza, la variabilidad de la muestra, y sustituyendo, bien fácil, bueno, aquí lo tenéis, puedo obtener que el coeficiente de fiabilidad valdría 0,90. Me aseguro de que me preguntan coeficiente, no hay que hacer el mismo error que antes, por lo que la respuesta correcta sería, pues evidentemente, la B. Pregunta 18. Sabiendo que un test explica el 71% de la varianza de las puntuaciones en un criterio, el porcentaje de varianza-error que afecta a los pronósticos es, bueno, volvemos otra vez de nuevo a la misma diapositiva, y lo que me están dando ese 71% es, evidentemente, ya lo dijimos también antes, el coeficiente de determinación. Si me dan el coeficiente de determinación, me está diciendo lo que vale R cuadrado XY, 0,71. 71% sería 0,71. Y lo que me piden es, fíjate, la inseguridad, la varianza del error, el error, como quieras decirlo, el porcentaje de error que afecta a los pronósticos. Ese porcentaje de error que afecta a los pronósticos, esa inseguridad que afecta a los pronósticos es el coeficiente de alienación, ¿vale? Pues para calcular el coeficiente de alienación tendría que hacer la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado XY, que vale 0,71. Sustituyendo me queda que el coeficiente de alienación vale 0,54, en porcentaje sería el 54%, por lo que la respuesta correcta entiendo que es la B. Cambiamos ahora, a partir de los datos que me dan, pues tengo que responder a las preguntas 19 y 20. Me dicen que en la tabla siguiente aparece el número de personas ordenadas en 5 grupos según su puntuación en el test total, que respondieron a uno de los ítems del 3, que tiene 3 opciones de respuesta, siendo la correcta para ese ítem la C, que es la que está marcada con el asterisco. La media y la varianza en el test, una vez descontada la puntuación del ítem de todos los participantes, fueron 6 y 4 respectivamente, mientras que la media del test de los que acertaron el ítem fue 7. Bueno, ahí tengo todos los datos. Y me preguntan cuál es el índice de dificultad del ítem sin corregir y corrigiendo el efecto del azar. Bueno, creo que fácil, un poco farragosa, porque fíjate que lo primero que tengo que hacer es totalizar, es decir, cuántos son los que están en ese grupo superior, cuántos son el total, que no lo sé, cuántos acertaron el test, que sería la suma de todos estos valores, cuántos no lo acertaron, que sería la suma de todos estos. Pues lo que estoy diciendo es lo primero que hay que hacer, que es un poco farragoso.
Estos totales son los que aquí tengo, por ejemplo, en el grupo superior hay 232 sujetos, en el inferior hay 219, en total, que es una de las cosas que voy a necesitar, fueron 1167 los sujetos que respondieron, los que acertaron el ítem, los que respondieron el C fueron 832, el A 95 y el B 240. Retomando, recogiendo la pregunta 19, ¿cuánto vale el índice de dificultad del ítem? Pues para saber el índice de dificultad de un ítem, pues igual que os comento lo mismo que se dice en clase, el índice de dificultad se obtiene viendo los que lo acertaron en relación con el total. Los que lo acertaron el ítem, pues fueron evidentemente 832 de los 1167 que respondieron. Para calcular el índice de dificultad veo la proporción correspondiente que queda 0,71. Me falta por responder o por calcular cuál es el índice de dificultad corrigiendo el efecto del azar. Me voy al formulario. La primera parte de la fórmula es exactamente igual, 832 entre 1167 menos raya de fracción. En el numerador tengo que poner el número de errores, es decir, los que se equivocaron, que fueron 240 más 95, tal y como veis, entre K-1, donde K es el número de opciones que tiene el ítem. Fijaros que tiene 3 opciones, por lo tanto K-1, por eso he puesto 2, y entre el total, que es, ya lo dije, 1167. Sustituyendo, cogiendo la calculadora, me queda que el índice de dificultad corregido es 57, por lo que ambos índices sin corregir y corregidos son respectivamente 0,71 y 0,57, con lo que la respuesta correcta, tal y como veis, es la B. ¿Es la B? Sí, aquí lo veis, 0,71 y 0,57. Respuesta correcta, la B. Fácil, un poco rollo, aquí calcular todos esos totales, pero bueno, teniendo una calculadora tampoco se tarda tanto. Y vamos a hacer ahora el 20. El índice de discriminación del ítem según la correlación biserial puntual es igual a... Bueno, sabéis que esto es bastante farragoso, se ve dentro de la teoría, pero juego con la ventaja de que todo lo que necesito me lo dan aquí. Vale. Para calcular ese coeficiente de fiabilidad basado en la relación biserial puntual, ¿vale? Para calcular, perdón, el índice de discriminación del ítem según la correlación biserial puntual, pues esta sería la fórmula, donde tal y como veis en el formulario, XA y XT son la media en el test de quienes acertaron el ítem y quienes no lo acertaron, siempre, evidentemente, descontando los sujetos que acertaron el ítem. P es la proporción de sujetos que aceptan el ítem, lo calculé en la pregunta anterior, era 0,71. Q, los que no lo acertaron, pues evidentemente lo contrario, 1 menos 0,71, y ese X es la desviación típica de las puntuaciones obtenidas en el test. Tengo todos los datos. La media de los que acertaron el ítem es 7, ¿vale? Aquí me lo dice al final, la media en el test de los que acertaron el ítem fue 7, este valor que aparece aquí, menos la media total que fue, tal y como veis aquí, 6. En el denominador tengo que poner la desviación típica, cuidado, desviación típica, no confundir con la varianza, este 4 es la varianza, por eso aquí tengo que poner raíz de 4, cuidado con eso. Y por último, raíz cuadrada de P entre Q. Como ya dijimos, P es 0,71, como vi en la pregunta 19, Q pues 1 menos 0,71. El índice de discriminación del ítem según la correlación biserial puntual, si cogéis la calculadora sale 0,78, que obviando el último decimal, la última centésima, pues la respuesta correcta sería la C. Pasamos ahora con estas dos a calcular la 21 y la 22. Me dicen que en la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias obtenidas tras aplicar un test. La columna X hace referencia a las puntuaciones que se obtienen en el test, la columna FI hace referencia a la frecuencia observada en cada intervalo y la columna FA indica la frecuencia acumulada. De tal forma que en el intervalo de puntuación 5-8, pues hay 9 personas que han obtenido puntuaciones comprendidas entre 5 y 8, es decir, por lo que todo el mundo sabe, aunque no pusiese eso, no obstante me lo dice para que quede claro, y este 14, pues es que hasta ese intervalo se acumulan 14 personas. Me dicen en el problema 21 cuál sería la puntuación directa que se correspondería con el percentil 50, es decir, con la mediana, y en el 22 cuál es la puntuación directa, perdón, me dicen que la puntuación directa de una persona que deja por debajo el 24%, si deja por debajo el 24%, me están hablando del percentil 24, estaría en qué intervalo. Bueno, también es un poco farragoso, pero yo creo que fácil. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es tener en cuenta que para calcular cualquier
medida de posición, me da igual que fuesen cuartiles, que fuese la mediana o que fuesen los percentiles, lo primero que tengo que hacer es coger los datos de la variable y hacerlos continuos. Para hacerlos continuos sabéis que resto media unidad hacia la izquierda y añado media unidad hacia la derecha. Es bien fácil. Y luego ya esto ya digamos que es una deformación a lo mejor de la edad que tengo y es que yo siempre lo ordeno de menor a mayor, no de mayor a menor como me lo pone aquí, ¿vale? No pasa nada si no cambiéis esto, pero yo insisto que ya por mi deformación de la edad, si lo pongo de esa manera, yo además tengo un toque un poco de Asperger y como lo ordeno al revés, pues no sé, me muerdo las uñas como mínimo. Lo pongo entonces de menor a mayor, ¿eh? Y descontando, por ejemplo, el primer intervalo es el que iría de 0,5 a 4,5. De esa manera hago que sea continuo. El siguiente de 4,5 a 8,5, vale. Luego cojo aquí lo que se llama la marca de la clase, todo esto recordará de la asignatura de análisis de datos, también se utiliza, por ejemplo, con los métodos de escalamiento de Thurston, os acordaréis, y bueno, se ve bastantes veces. Aquí la marca de la clase es el punto medio, pues entre 0,5 y 4,5, pues 2,5. Van de 4 en 4, pues aquí lo único que voy haciendo es sumar de 4 en 4, no tiene mayor dificultad, ¿vale? La frecuencia acumulada, pues es como yo lo he ordenado al revés, pues es empezar por abajo, 5, 9, 16, 11, 9, no tiene más problemas. Y la frecuencia acumulada es, por ejemplo, estos 14, pues los que hay hasta el segundo intervalo. Los 9 que hay en ese intervalo más los 5 que había en el anterior. Siguiente, pues estos 14 que había hasta ese intervalo le sumo estos 16. ¿Sabéis cómo se construye la frecuencia acumulada? Vale, dicho lo cual, esto puede ser lo más farragoso. Os voy a utilizar la fórmula que viene en el formulario. A ver, la fórmula que viene en el formulario yo no creo que sea la más repetida en el mundo para calcular percentiles o para calcular medidas de posición, pero por coherencia y siendo la que viene, pues es la que voy a utilizar. No es la que viene en introducción a análisis de datos, pero sí que funciona porque es la misma fórmula, pero escrita de otra manera. Lo primero que tengo que tener claro es no confundir lo que es el percentil con lo que es la puntuación. Es decir, para un percentil, que será un valor determinado de la variable ordenada de menor a mayor, para un percentil, voy a poner con el percentil 50, se tiene que acumular una cantidad de datos, en concreto el 50%. El 50% de los datos tienen que quedar por detrás y se corresponderá con un determinado valor que es el XC este que aparece en la fórmula. Es decir, en la fórmula donde pone XC es el valor de la variable que se corresponde con el percentil o con el centil, y el percentil se corresponde con lo que me indique. En este caso, percentil 50, pues aquí a la izquierda de la fórmula tendría que poner 50, ¿vale? Vamos a hacer la 21 y lo primero que tengo que hacer es ver en qué intervalo se va a encontrar ese percentil 50. Como os decía y vuelvo a repetir, por detrás de ese percentil 50 se tiene que acumular el 50% de los datos, el 50% de los... ¿Cuántos sujetos hay? Por 50, ¿vale? El 50% de 50, la mitad de 50, pues es evidentemente 25, casi si coges la calculadora, ¿no? ¿En qué intervalo está entonces el percentil 50? Pues sabéis que tengo que ir recorriendo la columna de la frecuencia acumulada hasta ver el primer valor que supera o igual a ese 25. Este no, este no, este. Por lo tanto, puedo asegurar que el percentil 50 se va a encontrar seguro entre 8,5 y 12,5, ¿vale? ¿Cómo calculo el valor concreto? Pues utilizando esta fórmula. Escribo la fórmula. A la izquierda, donde pone el valor del percentil, evidentemente pongo 50, percentil 50. A la derecha tengo que poner 100 entre n, el número de datos que también es 50. Cuidado, este 50 se corresponde con la n. Paréntesis, donde aquí en la fórmula pone FB, tal y como podéis ver en el formulario, es los que se acumulan hasta el anterior. Aquí debería poner una A, pero pone una B. La frecuencia acumulada hasta el anterior, no este 30 del intervalo, ¿vale? Este 14 hasta el anterior. Más frecuencia directa que hay en el intervalo, los que hay que son 16, entre el tamaño del intervalo, la amplitud, el tamaño del intervalo puede ser de 4 en 4, de 8,5 a 12,5 va 4, por paréntesis, el valor que estoy buscando, la puntuación del percentil o del centil, menos el límite inferior, 8,5. ¿Qué hay que hacer? Pues resolver esta ecuación, iba a decir esta cuenta, es una ecuación. A ver, no sé cómo andaréis de álgebra, yo siempre digo lo mismo, pero es muy fácil. Sobre todo con una calculadora, donde pone 100 entre 50, aquí pongo 2 en el siguiente paso, donde pone 16 entre 4, pongo 4 en el siguiente paso, y ahora ya es quitar paréntesis.
Siempre tengo que empezar por dentro cuando hay varios paréntesis, primero por el de dentro. Este 4 multiplica a este valor y a este valor, por eso dentro me queda 14 más 4 por el valor que estoy buscando, menos 4 por 8,5, que podéis comprobar que queda menos 34. Lo siguiente que hago es el 14 y el menos 34 los puedo sumar, no puedo sumar con el 4xc, los números y las letras sabéis que no se pueden agrupar, no se pueden sumar, por eso me queda 4xc menos 20. Lo siguiente que hago ahora es quitar este segundo paréntesis, multiplicando todo lo que hay dentro por 2, por eso me queda 8xc menos 40. Y por último, para despejar el 8xc, pues lo podría hacer de un tirón. El 40 que está restando pasaría sumando y después el 8 que está delante pasaría debajo, multiplicando, dividiendo. Es decir, 50 más 40 entre 8. ¿Vale? Si cogéis la calculadora y hacéis la cuenta, pues veréis que el valor que se obtiene es 11,25, por lo que la respuesta correcta sería la B, no la C. Lo voy a parar, se me pone muy nervioso. ¿Vale? La respuesta correcta sería la B. Vamos a continuar desde la diapositiva actual. Respuesta correcta, la B, 11,25. Vale, pasamos ahora a la 22, pues bastante parecido, ¿no? A ver, cuando uno va muy rápido dice, pues esto será al revés, es decir, me darán la puntuación en el test y me van a pedir el percentil. Pues no, me dicen la puntuación directa de una persona que deja por debajo el 24%, pues están hablando del percentil 24 y me están preguntando lo mismo que antes, ¿cuál es la puntuación? Con un matiz o una ventaja, y es que no me preguntan el valor exacto, sino solamente en qué intervalo estaría. Es decir, tengo que hacer lo mismo que antes, pero solo la primera parte. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues calcular el percentil 24, sé que se corresponde o que tiene que dejar por detrás el 24% de los 50 datos o individuos que hay, puntuaciones, como quiera verlo. Si hago la cuenta, eso me quedaría 12. Si recorro la tabla de la frecuencia acumulada, el primer valor que supera ese 12 es este 14, con lo cual puedo asegurar que el percentil se encuentra entre 4,5 y 8,5. Entre 4,5 y 8,5 cuando los datos los he hecho continuos, sin hacerlos continuos, pues sería entre 5 y 8, con lo que la respuesta correcta sería la B. Vale, pasamos ahora con los datos que me dan. Tengo que responder a las preguntas 23 y 24. Son fáciles, algo largas, pero fáciles, como vais a ver. Me dice que en un test X, la media y la varianza obtenidas por una muestra de participantes fueron respectivamente 20 y 25. Me dan el coeficiente de fiabilidad, que es 0,81. A las personas de la muestra se les evalúa en un criterio Y, en el que los mismos participantes obtuvieron una media de 10 puntos y una desviación típica de 3. Esos dos valores son de las puntuaciones en el criterio. A partir del test X se puede predecir el 36% de la varianza de las puntuaciones de los participantes en el criterio y a partir de ahí pues tengo que responder pues a dos preguntas, la 23 y la 24. La 23 está relacionada con un intervalo de confianza para la puntuación verdadera de un determinado sujeto a partir de la puntuación del test y la 24 un intervalo de confianza para estimar la puntuación en el criterio a partir de la puntuación de otro sujeto que obtuvo pues otra puntuación diferente en el test. Es decir, a partir del test, la pregunta 23, ¿cómo estimar la puntuación verdadera? Pregunta 24, ¿cómo estimar la puntuación en el criterio? Fundamentalmente temas 4 y 6. En el tema 4, como subrayo ahí, intervalo de confianza de la puntuación verdadera de una persona, tema 4. Y 24, intervalo de una puntuación, intervalo de confianza de la puntuación pronosticada en el criterio, tema 6, de un sujeto. Bueno, recordemos que para responder a la pregunta 23, para construir o estimar la puntuación verdadera del sujeto, pues hay tres procedimientos, tal y como vimos, insisto, en el tema 4. El basado en la desigualdad de Chebyshev, el basado en la distribución normal de los errores y el que me piden, utilizando el modelo de regresión, ¿vale? Esa sería la manera de dirimir o de resolver el problema porque tengo la fortuna de que todo el rato me hablan de las puntuaciones directas. Por lo tanto, me tendría que quedar con esta parte de aquí. Esto evidentemente no hay que sacarlo, no hay que recordarlo, perdón, está directamente extraído del formulario. Bien, me meto aquí, lo primero es digerir toda la información que aparece aquí.
cuidado a la hora de escribir los datos, no confundamos puntuaciones del test con puntuaciones en el criterio, ¿vale? Las puntuaciones en el test, la media y la varianza son 20 y 25, cuidado también varianza, no confundir con desviación típica. Coeficiente de fiabilidad, pues el RxX', 0.81. Y luego ya me dicen que en relación con el criterio la media vale 10 y la desviación típica, cuidado, SI, no S cuadrado I, la desviación típica vale 3, conviene esto escribirlo despacio. Y luego me dicen pues algo que ya hemos contado antes. Lo que me da es el coeficiente de determinación, el R cuadrado XI. A partir del test se puede predecir el 36% de la varianza de las puntuaciones en el criterio. De nuevo, R cuadrado XI vale 0.36. Bien, a partir de estos datos, pues voy a ir haciendo todos los cálculos. Lo primero es, para la pregunta 23, ¿de qué puntuación directa parto? Pues esa persona parte de una puntuación directa en una puntuación empírica de 25, ¿vale? Ese sería lo primero que tengo que leer despacio. Lo siguiente, ¿cuál sería la estimación del valor de verdadero mediante el modelo de regresión? Pues mediante el valor obtenido, el valor estimado mediante el modelo de regresión sería utilizando esta fórmula, sería 0.81 por paréntesis 25 menos 20 más 20. Podéis comprobar que si cogéis la calculadora eso queda 24.05. Lo siguiente es calcular el ZC correspondiente, el valor hasta el cual en una normal 0,1 se acumula una probabilidad de 0.975, casi el que todo el mundo se sabe de memoria, 1.96, si no te lo sabes de memoria lo miras en el formulario, 1.96. Lo siguiente es calcular el error típico. De todas las opciones para calcular el error típico, yo lo voy a hacer con la primera, me voy a adecuar a los datos que me dan, sustituyendo, no hay más que sustituir. Podéis comprobar con la calculadora que me queda que el valor obtenido es de 1.96. Voy a calcular después el error máximo o la anchura del intervalo, multiplicando el ZC por el error típico, ambos valen 1.96, si cogéis la calculadora eso quedaría 3.84 y por último calculo lo que me piden, el intervalo de confianza. A partir del valor estimado, 24.05 a partir del modelo de regresión, sumo y resto, retrocedo y avanzo, esa anchura del intervalo, ese error máximo, ese 3.84. El límite inferior me quedaría 20.21 y el límite superior 27.89. Cuidado, que solamente me preguntan el límite superior. De las tres opciones que me pongan, la que más se acerca, y una diferencia de 4 centésimas, pues es, como veis, la C. Pregunta 24, por lo que me preguntan es puntuación pronosticada en el criterio. Me tendría que ir ahora al tema 6. Lo primero que tengo que tener claro es que como me dan el coeficiente de determinación, el R cuadrado XY, para sacar el RXY tengo que hacer la raíz cuadrada. Si hacéis la raíz cuadrada de 0.36 podéis comprobar que queda 0.60. Otra cosa que también tengo que tener claro es que me piden el intervalo de confianza para las puntuaciones directas, con lo cual también me voy a quedar con la primera columna, ¿vale? Parecido a lo de antes, cuidado que en este caso la puntuación obtenida en el test por el sujeto del cual me piden la estimación en el criterio es de 13, no como en el caso anterior. Fijaros que la puntuación, la X, la puntuación empírica vale 13. Lo siguiente es el valor pronosticado del criterio mediante este procedimiento. Sustituyendo todos los valores, veo que el valor pronosticado en el criterio para ese sujeto sale 7.48. El ZC correspondiente, el mismo de antes, pues 1.96, porque el intervalo de confianza, la exigencia es la misma, 95%. Calculo ahora el error típico de estimación, el SIX, sustituyendo me queda 2.4. La anchura del intervalo o el error máximo, en este caso me queda 4.70 y calculo el intervalo de confianza, pues igual que antes, al valor del valor pronosticado del criterio, del valor estimado del criterio, que sería 7.48, le sumo y le resto el 4.70, que es la anchura del intervalo o el error máximo. Eso da como resultados 2.78 extremo inferior, 12.18 extremo superior y cuidado que ahora me pide el límite inferior. Por lo que en este caso sí exactamente, fíjate que no hay ninguna diferencia, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Estas dos preguntas son bastante típicas, tema 4 y tema 6, como a partir de la puntuación obtenida en el test puedo estimar la puntuación verdadera, tema 4, o la puntuación en el criterio. Y pasamos a la última pregunta, que como veis es pues muy fácil.
Me dicen que en un test el porcentaje de varianza verdadera que hay en la varianza empírica es el 85%. Bueno, te puedes quedar ahí un poco descolocado, pero eso es justamente una de las definiciones del coeficiente de fiabilidad. El Rxx' es la proporción de varianza verdadera que hay en la de abajo, en la empírica. Es decir, en el momento en que lo escribes, te das cuenta de que lo que me están dando es el Rxx', que vale 0.85. Y lo que me preguntan es que cuál sería el coeficiente de fiabilidad si duplicase la longitud del test. Sabéis que otro de los factores que hacen variar el coeficiente de fiabilidad, además de, como vimos antes, la variabilidad de la muestra, pues es ampliar la longitud del test. Cuando amplío la longitud del test, la fiabilidad aumenta. La fórmula, pues sería esta que viene aquí. Tengo dos opciones, donde pone n, poner 2, o directamente la que viene en el libro, que viene directamente, vamos, en la misma. Si aquí donde pone n pongo 2, pues me quedaría 2 menos 1, que es 1, 1 por esto, pues lo que pongo aquí. Es decir, que es la misma fórmula, no que sea otra. De manera directa sustituyo y el valor obtenido sería de 0.92. Me aseguro de que me pregunten el coeficiente, no como antes que fuese índice. Si fuese índice sabréis que tendría que hacer la raíz cuadrada. No es el caso. El coeficiente quedaría, por tanto, 0.92, con lo que la respuesta correcta sería y es la B. Bueno, espero que al menos los que tengáis que examinar en septiembre os valga pues como una vueltecilla, un repaso. Y ya está. Bueno, pues hay de todo. Lo que siempre al final concluye uno cuando ve un examen de psicometría, que todo lo que entra en el temario es susceptible de entrar. A mí me parece que es más asequible, al menos en cuentas, que el examen de la primera semana, pero bueno, pues habrá quien le parecerá más fácil el otro. Pues bueno, sabéis que son dos modelos equivalentes del mismo test, ¿vale? Y por la parte que me toca, pues buenas tardes y espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda me preguntáis y si observáis algún error que pueda haber cometido, porque hay una que por muchas vueltas que le di, en la de ampliar, es la que me sale un valor que no se corresponde. Pero bueno, le da muchas vueltas, pero si alguno ve algo, por favor, ruego que me lo indique. Muchas gracias y buenas tardes.